hablar sobre la consultoría en empresas familiares como un producto estratégico. Claudio es contador público, es licenciado en Administración, hoy ejerce como consultor internacional e independiente especializado en la consultoría de gestión y gobierno de empresas familiares. Como profesional se ha especializado en la temática de empresas familiares y específicamente en la redacción de protocolos de familia y en el acompañamiento en la gestión y gobierno de este tipo de organizaciones. Hoy trabaja además junto a Doing Global en la certificación de consultor en empresas familiares y se ha sumado esta noche a participar en el ciclo de actividades del Proyecto 2020 para compartirnos sus experiencias y conocimientos. Bienvenido Claudio, bienvenidos a todos y bueno, espero que podamos generar un ambiente dinámico en el que todos podamos conversar y hacer consultas y sacarnos las dudas sobre esta temática tan interesante. ¿Tenés desactivado el...? Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un gran saludo desde Córdoba. Es un gran gusto y un honor estar junto a Doing Global, compartiendo las experiencias y esta pasión que es la consultoría de empresas familiares y con la motivación extra de que estamos llegando a varios países de Latinoamérica. Así que bueno, eso es muy interesante y motivante para uno que ama la temática. Como bien les decía Mariana, la intención de hoy es generar un espacio que, más allá de que yo voy a estar haciendo la presentación, lo que queremos es que participen, hagan preguntas, eventualmente también compartan sus experiencias, así sinergizamos y hacemos de esta charla un encuentro dinámico en Latinoamérica. Bien, saben, en cualquier momento puede levantar la mano, ya me han comentado que ustedes tienen alguna experiencia en el manejo de Webex, así que levantan la mano o pueden hacer algún... Hola Claudio, aprovecho para darte la bienvenida y saludarte. Muy bueno. Dado que como vas a estar vos impartiendo, me acerqué para abrir esta sesión donde viendo a la gente, los primeros que están entrando y hay otros que me están buscando para poder entrar porque se les ha hecho un momento tarde. Tenemos gente desde el límite de México con Sonora, con Estados Unidos, diríamos que está Alfredo Camacho, está gente de Colombia, de Argentina, bueno, de distintos lugares, y creo que puede ser una importante oportunidad para que transmitas tu amplia experiencia en la consultoría de empresas familiares, que es un tema realmente apasionante, como vos lo indicaste recientemente, y también un tema de suma demanda hoy por hoy en el contexto de Latinoamérica. Yo no tengo los números exactos, pero representa gran parte del Producto Bruto Interno de todos los países de Latinoamérica y sobre todo la gran parte de los puestos de trabajo lo genera este tipo de empresas. Y creo que en tus manos estamos muy agradecidos de que puedas participar y compartir esto y que de acá se generen líneas de trabajo con la gente de México, de Colombia, de Argentina o de donde sea para poder estar conectado contigo y que este sea un espacio de encuentro y que vuelvan a surgir temáticas del equipo de gente que trabaja con vos. Posiblemente a futuro podamos hacer otros encuentros para aquellos que quieran seguir profundizando en este tema. Dejo en tus manos, Claudio, compartimos la dicha de poder correr, espero cruzarte en algún parque o en la Maratón de México, sé que en breve estás viajando para allá y vas a correr allá, así que posiblemente también yo viaje para correr la Maratón de México en cualquier momento, así que bueno, un gusto de que estés con nosotros, Claudio. Bueno, muchísimas gracias Fernando, sí, y es cierto que tengo esas dos pasiones. Una es la empresa familiar, que además del trabajo y mi fuente de vida es un gran hobby, y por el otro lado correr maratones, así que mis amigos mexicanos estaré corriendo en el Distrito Federal el 20 de marzo. Así que bueno, un gusto estar acá. Bueno, dejo en tus manos que continúe y no interrumpo más. Espero que todos, tanto los que conocemos, que puedan participar y estén levantando automáticamente la mano, consultas y que puedan compartir tu experiencia con ellos. Gracias Claudio y bienvenido. Muchísimas gracias Fernando. Buenísimo, hacemos hincapié en esto de que siempre la filosofía de Doing Global es tejer redes, así que este es, digamos, un puente inicial
para estar en contacto y más allá de la presentación que estamos haciendo hoy de esta temática que es tan amplia y tan apasionante, yo quiero dejar abierto y tendido el puente para que ustedes puedan compartir conocimientos y también eventualmente consultarme acerca de esta temática. Así que bueno, hecha esta breve introducción, vamos a presentar lo que son los objetivos que nos hemos planteado para esta hora y media aproximadamente de conferencia. Entonces, fundamentalmente el objetivo primordial es compartirles experiencias que les ayuden a ustedes a visualizar la importancia de las empresas familiares y fundamentalmente de ver a la consultoría de empresas familiares como un producto estratégico, un producto que se adiciona a la oferta de productos que ustedes eventualmente están dando y tiene un gran potencial y un gran valor agregado, sumado a aquello que lo que nos encanta este tema, que es apasionante. Entonces, los objetivos que voy a plantear y de que deberíamos tratar de cumplir al finalizar esta charla es de que ustedes se concienticen y además, no solamente ustedes, sino ustedes van a vender este producto, que sepan concientizar al resto de la relevancia de las empresas familiares en la economía y en la armonía en las regiones que se desenvuelven. Fíjense, hay dos cuestiones ahí fundamentales. Armonía, que habla de cuestiones vinculares, y por otro lado, economía, que habla de cuestiones relacionadas a la gestión. Por otro lado, es cómo sensibilizarnos para sensibilizar. Hoy por hoy estoy convencido de que estas herramientas que tenemos en empresas familiares son fundamentales y que cambian la vida de muchas familias y de muchas personas. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que estar sensibilizados y creer en esta temática para recién poder sensibilizar. Hoy vamos a ver herramientas que nos permitan sensibilizarnos y sensibilizar al resto. Ahora, hay una cuestión que es fundamental, que es distinguir entre la consultoría tradicional con la consultoría de empresas familiares. Muchas veces nos llaman como consultores a intervenir una cuestión de empresa, pero hoy por hoy y cada vez más convencido a medida que pasa el tiempo, si alguien va a asesorar una empresa familiar y que no tiene herramientas acerca del funcionamiento de las empresas familiares, tiene una alta probabilidad de no poder aportar y darle respuestas a esta familia. Y por el otro lado, si uno no tiene herramientas de empresas familiares, pero no puede aportar en lo que hace a la gestión o que lo que hace a la cuestión jurídica, también se va a complicar. Entonces, tenemos que tratar de saber que el trabajar con empresas familiares requiere de habilidades, competencias multidisciplinarias que son necesarias saber para poder abordar este tipo de consultoría. La otra cuestión es que ustedes tienen que estar convencidos, y esto lo puedo decir desde mi propia experiencia profesional, de que este producto de empresas familiares realmente es estratégico y que si ustedes lo suman a su cartera de consultoría, no solamente van a poder brindar este producto, sino que además van a poder potenciar las otras consultorías que ustedes están desarrollando, y yo les voy a contar por qué. Otra cuestión que nos interesaría ahondar es que ustedes conozcan acerca de un modelo de competencias necesarias para la supervivencia de las empresas familiares. No solamente en esta tipología de empresas basta con ganar dinero y tener un buen negocio para asegurar la sustentabilidad en el tiempo. Entonces hay que saber cuáles son esas competencias que además del conocimiento del negocio tienen que tener esta tipología de empresas. Y finalmente, y hago nuevamente hincapié en esto, que la idea es que sinergicemos y que reflexionemos en conjunto a medida que vamos avanzando en esta charla. Bien, vamos a la primera reflexión, que es con la que suelo arrancar una charla o un abordaje en una empresa familiar. Fíjense esta frase que es muy cierta, que dice así: la primera generación pisa en el barro y planta arroz. La segunda cosecha y come el arroz, y la tercera va a volver
pisar en el barro. Esto realmente hace que nos preocupe, si somos dueños de una empresa familiar, de saber de que todo el esfuerzo que hemos realizado muy probablemente se vea interrumpido al cabo de la tercera generación y muy probablemente también a mediados de la segunda generación. Ahora, esto lo vamos a llevar a cifras concretas, esto nos moviliza desde lo sentimental. Y tengan en cuenta esto cuando trabajamos con empresas familiares. Tenemos que estar todo el tiempo tocando las cuestiones sentimentales y vinculares, pero también nunca olvidarnos de que son empresas que entienden los números, que están para generar rentabilidad, y tenemos que tratar de llegar al corazón y a la mente de aquellos que toman decisiones en las empresas familiares. Así que vamos a las cuestiones de número. Ya lo decía Fernando, que las empresas familiares son claves. Fíjense que entre el 80 y el 90% del mundo de las empresas lo representan empresas familiares y están aportando más del 50% del PBI. Esto es un valor enorme. Entonces, fíjense que si como consultores estamos brindando servicio, estamos llegando al 80 o al 90% de empresas que seguramente tienen la necesidad de ser gestionadas y abordadas como empresas familiares, y estamos llegando al 50% de la torta total de la economía. Ahora, todo fantástico con ese número, pero hay una cuestión que es preocupante. La baja porcentaje de sustentabilidad que existen, y de hecho está demostrado que en Latinoamérica solo el 30% de las empresas supera la segunda generación. Únicamente el 17% logra sobrevivir a la tercera y solo un 4% a la cuarta. Entonces, son muy importantes en la economía, pero son muy riesgosas también. Y finalmente, una estadística que es preocupante y muy probablemente se replique en lo que son nuestras economías latinoamericanas, es que está demostrado que las empresas familiares en España tienen la mitad de posibilidades de sobrevivir que una empresa que no sea familiar. Entonces, fíjense la importancia de este producto y el poder que tenemos en nuestras manos con herramientas que son claves para las empresas, para este tipo de empresas. Entonces, en este sentido decimos, tenemos una gran responsabilidad, porque la preocupación de que continúe una empresa familiar no debería ser solamente preocupación de esa familia, sino de la sociedad en conjunto, ya que las mismas son sustento de trabajo. Una empresa que quiebra acompaña personas que quedan sin trabajo, pero por el otro lado, muy probablemente una empresa familiar que no es exitosa va a traer aparejados rotura de vínculos y la falta de armonía dentro de la empresa familiar. Entonces, ¿cómo intervinieron los gobiernos? Específicamente en Argentina, que yo fui parte del proceso de implementación del Banco Interamericano de Desarrollo, que en conjunto con gobiernos locales identificaron esta temática, vieron la índice de mortalidad que tenían las empresas familiares y el impacto que esto generaba en las diferentes regiones. Entonces comenzaron todo un proceso de sensibilización en la temática, que inició con el proceso de formación de consultores, luego de sensibilización, de dar charlas a las empresas familiares, y después en una tercera instancia abordar lo que era el protocolo de familia, que es un producto del cual vamos a estar hablando hoy, para tratar de paliar esta situación de la baja sustentabilidad de las empresas familiares. Y este modelo, yo he sido parte desde el año 2009 y ahora el año pasado abordamos también en Paraguay, que estamos formando consultores y estamos comenzando el proceso de sensibilización en empresas familiares. Bien, vamos a ver aquí un pequeño video que nos
creo, al menos sensibiliza y los va a sensibilizar. La idea es que esto nos lleve a la acción y a la reflexión. Mariana, vamos con el video, por favor. Perfecto, ahora lo estoy subiendo, en un minutito va a estar comenzando el video que nos compartió Claudia. Bien, bueno, ¿qué les pareció el video? Es muy emotivo. Realmente en todas las charlas que quedamos, esto genera muchísima sensibilidad. Bien. Ahí estoy recibiendo un mensaje de que hay gente que no lo ha podido ver al video. No sé si es el resto de las personas lo pudieron ver. Escribando, o pongamos el check verde, ahí Fernanda, por ejemplo, nos está poniendo el check verde para confirmarnos que lo pudo ver, sí, por lo visto la mayoría lo pudo ver. Ahora de todas maneras le paso el link al participante que no lo pudo ver para que lo vea después. Bueno. Sí, si te parece. Ahí María Isabel ya está comentando que le pareció verdaderamente muy emotivo. O sea, uno quiere hacer comentarios, ya en un segundo Claudio les va a hacer algunas preguntas sobre el video, así que pueden apretar el simbolito de la manito para que yo les active el micrófono y puedan dialogar. Bien, perfecto. Entonces, como les decía al inicio, esto sensibiliza y muchas veces es tratar, cuando vamos a dar una charla o cuando abordamos un cliente, tratar de abrir para que podamos
dialogar de diferentes temas y podamos a través de un ejemplo bien concreto darnos cuenta de las particularidades de la empresa familiar. Así que yo las mismas preguntas que les voy a hacer a ustedes en este momento, como bien decía Mariana, vamos a esperar que hagan sus intervenciones, son las mismas preguntas que hacemos cuando estamos en una empresa o cuando estamos formando o cuando estamos frente a un grupo de empresarios. Imagínense si extrapoláramos esta situación entre padre e hijo que están trabajando en una empresa familiar, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el nivel de diálogo en la familia? ¿Les parece a ustedes que había comunicación? ¿Quién se anima a ser el primero que rompa el hielo de Latinoamérica? Y nos cuenta. A ver, María Isabel ya levantó la manito, José Alfredo también. María Isabel, ahí te activo el micrófono para que te podamos escuchar. Ahí está, María Isabel. Ajá, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, me parece que el nivel de comunicación en la familia que está en el video era muy poca, no había comunicación. Lo que había era como una rabia del hijo hacia el padre y una severidad por parte del padre. Perfecto, muchas gracias María Isabel. ¿Quién quiere hacer algún otro comentario en relación a si había comunicación? José Alfredo, a ver, te escuchamos. Hola a todos desde Sonora, mucho gusto saludarlos a todos, un gusto. Lo que me deja el video en esta parte es, Claudio, creo que sí había un nivel de comunicación en esto y creo que lo he visto tanto en mi propia familia, en otras empresas que me ha tocado convivir, pero no ha hablado, ¿no? Yo entiendo que el papá asumía, o me deja el mensaje que el papá asumía que lo que él hacía era suficiente para que su hijo supiera los sacrificios que él hace y que se preocupa por él, ¿no? Si se fijaban en la parte del video en donde él está viendo este mensaje de lo que le sucede a los jóvenes y lo que está pasando con jóvenes, entiendo que es algo así como una droga o algo así, ¿no? Así lo percibí, y él se ve que se preocupa por su hijo, ¿no? Ese es el mensaje que me queda, aunque entre ellos no hay comunicación hablada, pues así directamente. Bien, fíjense, vinculado a esto de la comunicación, muchas veces las empresas familiares creen que porque pasan mucho tiempo juntas, ¿sí?, dentro de la empresa y también dentro de los ámbitos familiares, se están comunicando. Pero no necesariamente es así. Entonces, imagínense si está faltando la comunicación en aspectos tan críticos como la relación entre padre e hijo. Imagínense el padre siendo el gerente y su hijo siendo el gerente de ventas. ¿Qué nivel de diálogo puede llegar a haber existido para bajar lineamientos, para compartir qué está pasando en el mercado, si en la casa estamos con este nivel tan bajo de comunicación? Y vinculado acá también hay una frase que es muy complicada dentro de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque ¿qué es esto de la severidad del padre? ¿A ustedes les parece que el padre era severo, que tenía razones para estar preocupado y para actuar de, no vamos a hablar de los modos, pero de determinada manera con su hijo? ¿Qué les parece a ustedes? A ver si alguien levanta nuevamente la manito para opinar. María Isabel, veo que la levantó de nuevo. Sí, María Isabel, te escuchamos. Bueno, a mí me parece que lo que yo percibí del padre es que él quería que su hijo tratara de comprender todo el esfuerzo que él estaba haciendo por darle un buen sustento y darle una calidad de vida. Y el padre lo que hacía era preocuparse porque veía la falta de comprensión por parte del hijo. Fíjense que hay un momento en que él ve que el hijo se va con los amigos
y él se queda todo preocupado, y después cuando llega muy tarde, trata de reprenderlo, pero es por el temor que él tenía de que le hubiese pasado algo, ¿no? Y fíjense que la severidad del padre no es más que una forma de él expresarle cuánto lo amaba, porque después cuando el muchacho tiene el accidente, llega, lo agarra y se lo monta en el hombro y lo ayuda a caminar, pues, ¿no? Entonces, es como, también como a veces nosotros no aprendemos a ser padres, sino cuando realmente estamos ejerciendo eso. Eso no nos enseñan ni en la escuela ni en la universidad. Eso lo enseñamos mientras estamos haciendo ese rol, pues. Hay algo muy similar a esto que mencionaba María Isabel, nos escribe Luis en el chat, pone que en ocasiones por la escasa educación que tienen los padres, muy a su manera, sin ser el objetivo, ser severos lo son, impidiendo indirectamente la comunicación. Y ahí teníamos también a Pablo y a Sandra que nos habían levantado la mano. Sandra, ahí te escuchamos. Hola, Sandra. Bueno, sé que hay algún problema, ahora me voy a comunicar por privado con Sandra. Pablo, no sé si tú querías hacer alguna consulta, si quieres levantar la mano, quieres que te active el micrófono para hacer el comentario. Está, Pablo, te escuchamos. Hola. Sí, yo creo que realmente diálogo no había mucho. Quizá me estoy adelantando a la siguiente, si había comunicación. Había, porque es que en algunas culturas no se habla mucho, pero igual se comunica con las actitudes y hasta con los silencios, ¿no? Pienso que ocurre con frecuencia en las familias que se comunica más con la actitud, porque como llevan muchos años juntos, a veces asumen que ya se han dicho tantas cosas y que ya se entienden y se conocen, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Ven cómo aparecen palabras que hablan acerca de la complejidad que tiene trabajar con empresas familiares? Por allí decía Isabel, y nadie nos enseñó como padres por ahí a comunicar. Y esto también es mucho el ejercicio que como consultores tenemos que hacer en el ámbito de la empresa familiar, a tratar de ayudar a comunicarse. Por supuesto, no meterse en lo que son las cuestiones personales, pero necesariamente tenemos que trabajar y mejorar la comunicación en lo que son los aspectos de diálogo dentro de la empresa familiar. Y por el otro lado, fíjense que allí recién nos comentaba que se comunican con actitudes y silencio y que muchas veces, Pablo, perdón, muchas veces esos silencios se asumen como que se han dicho cosas. Entonces, esta es la primera cuestión dentro de las empresas familiares, que para comenzar a asesorarlos, comenzar a ayudarlos de la mejor manera, tenemos que comenzar a entender la dinámica, la cultura de esa empresa familiar. Así que imagínense esta severidad llevada a la empresa, donde eventualmente, supongamos que este padre le pedía a su hijo que cumpla un horario, que tenía que reunirse con su gente o que tenía que visitar a determinados clientes y no lo hace. Entonces, ¿hasta qué punto se es severo dentro de la empresa familiar y hasta qué punto se tiene que bajar línea y eso se tiene que llegar a cumplir? Y aquí le meto otro ingrediente. ¿Qué les parece la mamá y el resto de la familia que vemos que empiezan a tener dentro de la mesa una discusión, el padre para con su hijo porque no está logrando los objetivos de venta o porque ayer faltó y dejó plantado al equipo comercial cuando había una reunión? ¿Qué les parece la madre en esta conversación y el resto de la familia? ¿Va a ser neutral?
¿Qué les parece a ustedes? Pueden escribir, pueden poner el símbolo de la manito para dar su opinión, para dar su respuesta a esta pregunta. A ver. Recuerden que para presionar la manito para que podamos ver que quieren hablar, ahí está, María Isabel, te escuchamos. Después para sacar la manito, una vez que ya opinaron, presionan nuevamente el símbolo de la manito para que sepamos quién ya habló y quién todavía quiere hacerlo. María Isabel, te escuchamos. Ok, a mí me pareció el rol de la madre era tratar de ser conciliadora, y evidentemente que al planteamiento de Claudio, en una situación de una empresa familiar, la madre no tendría una posición imparcial, más bien tendría una posición de parcialidad hacia el hijo, más que hacia el padre, ¿no? Y el resto de la familia vi que había como cierto temor y tratar de ver cómo abordar de la mejor manera el conflicto, ¿no? Se estaba suscitando entre el padre y el hijo, ¿sí? Pero yo no observé en ningún momento ninguno de los otros miembros que confrontase al padre, ¿sí? Ni que tampoco confrontase al hijo. Ahí José Alfredo nos escribía por el chat también su opinión. José Alfredo dice, yo creo que difícilmente la mamá pudiera ser imparcial porque para ella en términos de prioridad siempre estará en ser primero familia antes que ser empresa. Bien, perfecto. Allí vamos viendo otra cuestión que es fundamental. Si bien la mamá y el resto de la familia no forma parte de la empresa familiar, van a tener una injerencia muy grande, muy probablemente muy grande, en la relación entre padre e hijo. Y la severidad del padre que en cuestiones de racionalidad, si su hijo no está llegando a los objetivos, si su hijo no está comprometido con el trabajo, sería dejarlo sin trabajo, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces racionalmente él la puede tener resuelta, incluso afectivamente, que llega un momento de cierto hartazgo, de cierta situación límite que le está complicando la vida dentro de la empresa familiar. Ahora, cuando eso se lleva al seno de la familia, independientemente de la decisión racional o subjetiva que haya tomado el papá, todo aquello que diga la madre y el carácter que tenga la madre y la injerencia que tenga la familia, muy probablemente tenga un alto impacto en las decisiones y en las relaciones. Así que ya estamos viendo condimentos totalmente diferentes de lo que sería una empresa no familiar. Ahora yo les hago otra pregunta. El hijo, supongamos estaba en una buena empresa, como decíamos, ocupando una posición de gerencial de ventas, y por esta mala relación con su padre decide irse a trabajar a otro lugar. ¿Qué les parece? ¿Que esa decisión estuvo impactado más por la tarea o eventualmente por la relación que haya tenido con su papá? A ver, ahora quien se anima a opinar, a poner la manito, a escribirnos. Ahí está. María Isabel, te escuchamos. A mí me parece que estaría más relacionado por la relación con el padre. El hecho de que la persona, de que el hijo tratase de buscar otra oportunidad laboral. Y ahí Elsa Álvarez nos escribe por el chat, pone que hay varios factores, de pronto un mejor salario, por ejemplo. Bien, muchas gracias por sus opiniones. Esto solemos trabajar y lidiar mucho dentro de las empresas familiares. Por supuesto que son una composición de varios factores, pero muchas veces las decisiones se ven opacadas o se ven tomadas
por las relaciones vinculares. Y muchas veces se desperdician talentos importantes dentro de la empresa familiar. En este caso vemos que este chico termina trabajando de operario en una obra en construcción. Sin desmerecer esta tarea, muy probablemente tenga un menor salario, es más riesgosa y tenga un menor potencial para él. Y muchas veces nos sucede que hijos de 23, 24 años, fruto de la severidad o porque los padres empiezan a exigir determinados resultados, lógico dentro de una empresa, salen a buscar otros rumbos y están 3 o 4 años boyando y viendo que la posibilidad que tenían en su empresa dista mucho de estas que están obteniendo en el mercado. Así que ya vamos a ver allí cuáles son las herramientas que eventualmente se pueden llegar a tener para prever y planificar este tipo de situaciones. Ahí mientras hablaba estaba viendo los comentarios del chat. Mariana, si querés ayudarme a agregar y a leerlos. Sí, justamente María Isabel, bueno, comentaba un poco esto que decís, que puede ser que el hijo esté buscando nuevos horizontes. José Alfredo decía, probablemente por la relación con el padre, que siente una presión emocional y también de poder ser libre para poder desarrollarse por sí mismo. Y Carlos Salgado decía, sus intereses pueden ser diferentes a los del padre y demasiadas emociones involucradas. Ana Macias también comentó que muchas veces la presión que conlleva ser hijo de un padre muy exitoso y ser el hijo que lleva el nombre del Papa, lleva al hijo a buscar otras opciones laborales para no ser comparado con su padre. Bien, bien. Todas estas cuestiones pasan en la vida real. Esto de las comparaciones, que los hijos tienen una gran presión porque en general son hijos de socios fundadores que han empezado de la nada y han logrado posicionarse en sus ciudades de una manera considerable. Entonces esa mochila es una mochila muy pesada para los chicos, y también directa o indirectamente los padres son los que ejercen determinadas presiones que hacen que todavía este sentimiento sea mucho más acentuado. Entonces, estamos viendo todas estas relaciones tan complejas que tienen que ser tratadas y que no es una cuestión matemática como sucede con una empresa no familiar. Hay muchos más cuestiones emocionales involucradas y cuestiones que van de largos procesos de evolución dentro de la familia y que después necesariamente van a estar llegando al seno de la empresa familiar. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si trabajar dentro de una empresa familiar es una fortaleza, o ser una empresa familiar es una fortaleza o una debilidad? ¿Qué les parece? Vamos a ver con la última pregunta de esta filmina. A ver, María Isabel, te escuchamos. Esta pregunta me hace tener sentimientos encontrados. Yo encuentro, ¿por qué? Trabajar en una empresa familiar puede tener las fortalezas por los retos que se tienen que confrontar de las emociones y la oportunidad de crecimiento que uno puede tener como persona, ¿sí? Desde el punto de vista de comunicación, tolerancia, comprensión, empatía, ¿sí? En otro aspecto, también hay debilidades. Si, por ejemplo, hay polarización, una comunicación que no es muy clara ni concreta, ¿sí? Eso puede conllevar incluso a que la empresa pueda tener descalabro. Ahí, muchas gracias, María Isabel. Ahí Carlos escribía que las relaciones son fortalezas siempre y cuando las entiende y las potencia, siempre y cuando las entiende y las potencia. Y tenemos también a Pablo y a Gabriel que están levantando la manito, y una pregunta que Pati escribió en el chat también muy interesante que ya la vamos a leer. Pablo, a ver si ahora te escuchamos. ¿Me oyen ahora? Sí, perfecto. Okay. Bien. Yo creo que como fortaleza, pues obviamente el compromiso que puede lograrse con miembros de la familia, el compromiso mutuo puede ser muy importante.
y el hecho de que dentro de la familia se generan oportunidades sin tener que pasar por más filtros, sino por el solo hecho de ser de la familia, eso puede ser una buena fortaleza. Para mí las debilidades en lo que he vivido, en lo que he trabajado con empresas, básicamente la doble relación familia-negocio, que cuando hay problemas de trabajo se van a la familia, y cuando hay problemas de familia se van al trabajo, y terminan imponiéndose muchas veces la autoridad de familia más que la autoridad de negocio. Y por otro lado también he visto con mucha frecuencia la competencia entre padres e hijos. Cuando los padres, por ejemplo, aquí se da mucho en abogados y médicos que son profesionales y que son reconocidos, la competencia es muy dura y muy a favor del padre. Pero en otro tipo de negocios donde, por ejemplo, el padre fue un emprendedor, pero no es universitario, es más de experiencia, y su hijo sí es universitario, entonces la competencia es muy dura y casi siempre a favor del hijo, ¿no? Bueno, y tenemos a Gabriel, tenemos Elsa desde Ecuador, si no me equivoco, nos dice que considera que es una fortaleza por cuanto puede darte la oportunidad de adquirir experiencia y así cumplir con un perfil para postular en otra empresa. Y vamos con Gabriel, así ya vamos cerrando esta pregunta para pasar al siguiente tema. Gabriel, te escuchamos. Gabriel. No, hay algún problema con el micrófono de Gabriel porque se escucha sonido pero no su voz. Ahora me voy a comunicar con él. Si te parece, Claudio, podemos seguir. Patti había planteado hace unos minutos una pregunta en el chat que decía, trabajar en una empresa familiar, pero cuando no es parte de la familia... Claudio, ¿me escuchas? Perdón, estaba sin micrófono, ahí estoy, bien. Necesariamente si trabajamos dentro de una empresa familiar y no somos no familiar, todas estas cuestiones nos van a estar impactando. Entonces, y nos ha pasado muchas veces que son precisamente mandos medios que vienen a nosotros a pedirnos ayuda porque no pueden avanzar dentro de la empresa por estas conflictos de intereses o situaciones que se presentan entre padres e hijos que hacen que ellos vean que su tarea no es bien vista, que muchas veces se patean planes precisamente por estos conflictos que existen y a padre o hijo toman como que algunos u otros empleados están a favor de una u otra generación. Así que necesariamente lo que pasa en la familia va a terminar impactando dentro de los empleados que no son familiares. Entonces, si estamos trabajando dentro de una organización, y fíjense la importancia de la sensibilización, porque en Argentina y en Paraguay, en lugares donde hemos estado trabajando, las empresas familiares creen que es natural caminar con una piedra en el zapato. Creen que esa molestia va a estar ahí y que es digamos, una realidad que no tiene corrección. Entonces el hecho de que ustedes conozcan y estén sensibilizados pueden llevar la solución, y por el otro lado también empleados que están trabajando dentro de las empresas familiares puede ser que vengan a buscarlos para que los ayuden en la consultoría y que los ayuden en la gestión. Me quedé con esta frase de la competencia y también estos indicadores acerca de la baja tasa de sustentabilidad. Cuando empiezan a haber conflictos de índole personal, empiezan a desconocerse las autoridades y luego comienzan los conflictos entre familiares políticos, es el principio del fin de las empresas familiares. Pero hay una línea muy delgada. Ustedes vieron que ese papá con el hijo tenía una relación complicada de severidad, pero a la hora de necesitarse, a la hora de trabajar en conjunto frente a una determinada situación, nada le hace olvidar de lo que es una familia
y esta imagen del padre llevando a su hijo en los hombros es muy fuerte y creo que allí radica la principal fortaleza de las empresas familiares. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en estos procesos, lo primero que tenemos que hacer ver es el sentido de pertenencia, hacia dónde queremos ir, cuál es el proyecto, que no es el proyecto del socio fundador, tiene que ser un proyecto de la familia empresaria. Entonces la definición de la visión, de la misión y de los valores en forma conjunta con los miembros familiares e incluso con aquellos miembros que no trabajan dentro de la empresa familiar pero que potencialmente pueden hacerlo es fundamental, y ahí tenemos un apalancamiento enorme para comenzar a involucrar y generar un sentido de pertenencia que es natural, pero muchas veces en la empresa familiar no es naturalizado, sino que con determinados procedimientos y determinadas herramientas logramos apalancarnos a través de ese sentimiento innato de toda familia. ¿Sí? Ahora voy a llevarles a un caso, digamos, por supuesto simplificado, real, que también presento cuando damos charlas de disertación sobre empresas familiares para sensibilizar. Les planteo la situación. El título es que es una segunda generación, son dos personas de 80 y 77 años que están trabajando dentro de la empresa familiar. Ellos han sido prácticamente los pilares que lograron desarrollar y consolidar a la empresa familiar. Están trabajando actualmente y son dos hermanos. Uno de ellos tiene 3 hijos, el otro es soltero. Y estos 3 hijos, tercera generación, están trabajando, ocupando cargos gerenciales dentro de la empresa. La empresa ya tiene más de 65 años en el mercado. Como les decía, es la tercera generación la que gestiona y la que está gerenciando la empresa, pero la segunda generación influye fuertemente desde el punto de vista psicológico e influye también porque están en el día a día dentro de la empresa. Tal vez no haciendo funciones operativas de gran valor, pero con sus comportamientos y sus acciones están marcando mucho dentro de la empresa. Y por el otro lado, existe un incipiente ingreso de la cuarta generación. De hecho, la tercera generación nos planteaba que los hijos tenían ya 26, 27 años y ellos tenían cerca de 50 y tantos, casi llegando a los 60, y ninguno de ellos se había incorporado, entonces veían amenazada la sustentabilidad de la empresa familiar. ¿Cuál era la situación? Estas dos personas ancianas de 80 y 78 años estaban dentro de la empresa y tenían un estilo de conducción muy tayloriano, es decir, que estaban encima de los empleados y cuando alguno se distraía o hablaba con el compañero al lado, no tenía ningún prurito en gritarles enfrente del público, en gritarle enfrente de sus propios compañeros de trabajo, incluso de hacer determinados planteos a sus hijos enfrente de los empleados, enfrente de los clientes, y en muchas situaciones también hablar mal de sus hijos y sus sobrinos frente a los empleados. Porque esta segunda generación, gestionando una empresa ya de 100 empleados, con todas las presiones que eso genera y decisiones del día a día, muchas veces este papá o este tío caían a la oficina cuando a lo mejor uno de los socios estaba tomando decisiones de 1 millón de pesos o la compra de algo importante, a decirle que tal empleado no había atendido bien a un cliente o no se había levantado de su silla o que estaba hablando con el compañero del lado. Entonces imagínense en el tiempo cómo estaba mellando digamos, el clima laboral dentro de la empresa. Entonces, en esto, decide esta empresa familiar a contratar una consultoría para que los ayudaran fundamentalmente a tomar una decisión en relación a su tío y a su padre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué diferencia tiene tomar una decisión en esta empresa con estas dos personas mayores si la empresa es familiar o si fuera no familiar? ¿Qué harían? A ver, yo recién, Claudio, me gustaría que la gente me diga, yo te escuchaba medio trabado, se me trabó tu imagen y te alcancé a entender todas las preguntas, pero
se me cortaba también un poco tu sonido, así que sí, me gustaría saber si el resto de los participantes pudieron escuchar bien la pregunta para poder poner la manita, si me pueden poner el check verde los que escucharon bien o escribirme en el chat avisándome para asegurarnos de que hayan escuchado la pregunta. Ivonne por lo menos tiene puesto el check verde, pareciera que lo pudo escuchar. Sí, bueno, buenísimo, entonces fue un problema de mi conexión, me quedo tranquila. Ahora el que quiera responder, hacer un comentario sobre esta pregunta que hizo Claudio, puede poner la manito, puede escribir, así le activo el sonido. Bueno, muchas gracias, ahí todos me están confirmando que lo escucharon. A ver quién se anima. María Isabel, no sé si tenías la manito levantada de antes que había quedado o la pusiste ahora. Pablo también está levantando. A ver, María Isabel, ¿te escuchó? Ok, ahorita levanté la mano. Me parece que en el proceso de toma de decisiones de este tipo de empresas, en comparación con una empresa no familiar, en empresa con esta empresa familiar con estas características, el proceso de toma de decisiones es muy delicado porque está cargado de mucha emotividad y mucha subjetividad, mientras que si lo comparamos con un proceso de toma de decisiones de una empresa no familiar, debido a la ausencia de vinculación emotiva que hay entre los miembros, los procesos de toma de decisiones tienden a ser más objetivas. Y en el caso de la empresa familiar, con el caso de que las personas que tienen 80, 70 años, no les gusta salir de su zona de confort, muy probablemente que la toma de decisiones esté abocada hacia mantener esa zona de confort y no darse la oportunidad de expandir los límites gestando algún cambio importante. Bueno, muchas gracias María Isabel. Gabriel, no sé, ahí te activé el sonido, no sé si quieres intentar hablar, a ver si te podemos escuchar esta vez. Mientras tanto voy leyendo. José Alfredo escribió que en una empresa no familiar creo que la decisión sería para esa generación de líderes. Ahí está, Gabriel. Ahí me parece que te escuchamos, Gabriel. ¿No? Bueno, ya lo vamos a presionar. Como que llega tarde el sonido, Gabriel. José Alfredo decía que en una empresa no familiar la decisión sería apartar a esa generación de líderes de la operación de la empresa para haber cambiado el entorno del desarrollo empresarial al pasar los años. Y bueno, ahora vamos a hablar de nuevo con Gabriel, me está diciendo, y mientras tanto le voy a activar el sonido a Pablo, que también había levantado la mano. Pablo, ahí te escucho. Bien, ¿me oyen? Perfecto, Pablo. Ok. Yo creo que obviamente tomar una decisión en una empresa no familiar más fácil, porque al fin y al cabo las personas de quienes vamos a decidir no son de la familia, no las tenemos que ver ahí, no tenemos un sentido de compromiso ni de familiaridad, podemos ser mucho más objetivos que en una empresa familiar donde tenemos que ser muy subjetivos. Tenemos una serie de compromisos afectivos con las personas. Si es mi padre, si es mi tío, pues habrá muchos años de compartir probablemente. Entonces la decisión definitivamente en una empresa familiar es muy, muy complicada. Bien, perfecto. Fíjense, es muy complicada. Bien, ¿vamos? Discúlpame, ahí con Gabriel creo que encontramos la solución. Vamos a hacer el intento una vez. Vamos, Gabriel. A ver si funciona esta vez. Hola. Hola, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Sí, yo los escucho un poquito bajo, pero yo lo que quería preguntarte, ¿cómo estás? Buenas noches, primero. Muy buenas noches, Gabriel. Lo que me generaba inquietud era
¿Por qué? Porque de alguna manera yo me pongo en ese lugar de ese chico adolescente que por ahí se siente medio obligado a tener que trabajar en la empresa y bueno, y también me pongo en el lugar del consultor, porque el lugar del consultor en este tipo de casos es casi como un psicólogo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tratar de convencer al chico para que trabaje en esa empresa y no dejarlo explorar un tiempo? Y quizás para la empresa hasta puede llegar a ser bueno, que explore otro tipo de empresas, de mercados, y que después vuelva. Y por otro lado, quizás es interesante que a ese chico se le haga ver o se lo sensibilice de las ventajas de la empresa familiar, pero desde otro lugar, otra persona, quizás el consultor, no el padre, porque hay otras emociones involucradas en la relación con el padre, me parece. Quizás Bien. si se lo dice otra persona es más efectivo. Perfecto, Gabriel, muchas gracias por tu comentario. Y esto, una de las tareas fundamentales nuestras es, muchas empresas familiares y sobre todo los latinos tienen la idea de que, y lo he escuchado de clientes, el que no trabaja en la empresa familiar es traición. Y se da un dilema donde el padre piensa que si un hijo abandona la empresa familiar es un traidor, pero por el otro lado también esa misma persona me dice, Claudio, los familiares van a hacer fundir la empresa, ¿por qué? Porque no están teniendo un buen desempeño. Y precisamente es allí donde se trabaja, se tiene que escuchar y muchas veces tenemos que desarrollar y formar y tratar de ver cuáles son los intereses individuales e ir construyendo los intereses comunes, encontrando los puntos en común y mostrar que en la empresa familiar se puede ser parte o no, como primera medida, pero se puede ser parte siendo un socio pasivo y no necesariamente estar trabajando dentro de la empresa familiar. Se puede ser parte del directorio, pero muchas veces, y vuelvo al ejemplo este de que creen que tener una piedra en el zapato es normal, y continúan de esa manera. Entonces, el rol del consultor es mostrar cuáles son las diferentes posibilidades y opciones que existen, cuáles son los diferentes órganos que se puede ocupar dentro de la empresa familiar y cuáles son las posibilidades. Y en relación a esto que decíamos de que por ahí es favorable que trabajen dentro de otras empresas y luego vuelquen esa experiencia en la empresa familiar. Cuando se redacta un protocolo familiar, que ya vamos a ver de qué se trata, que es una especie de reglamento que rige las relaciones entre la familia y la empresa, se estipula cuáles son las condiciones para ingresar, cuáles son las condiciones para salir, cómo tiene que ser evaluado un miembro familiar, ¿sí? Así que en eso, Gabriel, hay herramientas y coincido de que tenemos que tener herramientas mínimas de lo que es coaching o lo que son cuestiones vinculares. Por supuesto que hay situaciones donde nos exceden profesionalmente por nuestra formación y aquí el trabajo interdisciplinario es clave, ¿sí? No sé si Gabriel respondía eso a tu pregunta y si es así, vuelvo al caso de las dos personas mayores y la toma de decisión. Sí, Gabriel tiene el sonido medio complicado, pero ahí puso el check verde, así Bien. que damos por entendido que sí, si no nos escribe por el chat. Perfecto. Perfecto. Fíjense allí cuando, volviendo al caso de estas dos personas mayores, la situación racional es sencilla, si se quiere. A ver, 80, 78 años para los tiempos que corren, con la tecnología, la globalización, las redes sociales, el cambio cultural de las nuevas generaciones, claramente no tiene que estar dentro de la empresa familiar. En este caso, lo que hicieron estos consultores, que venían de Buenos Aires, ¿sí? Que por allí en las grandes ciudades más impersonalizado el trato, a trabajar con esta empresa familiar de una localidad de cerca de 50.000 habitantes, donde la familia, la unión son valores primordiales. Entonces, tomaron la decisión de decirle a los chicos, a esta tercera generación, miren, acá lo que hay que hacer es, a partir de mañana, su papá y su tío no tienen
que venir, no tienen que venir más a la empresa. Entonces tomaron esa determinación, le cambiaron la llave, le comunicaron que no podían entrar más al negocio, y esto generó una serie de situaciones realmente bastante complicadas que ahora voy a pasar a detallar. A ver, también antes estoy viendo allí una pregunta. Entonces, un coach de empresas familiares debe saber atender ciertos aspectos psicológicos. Yo creo que el que trabaja con empresas familiares tiene que tener la habilidad de diagnosticar, la habilidad de saber de que llega hasta determinado momento en donde tiene que recurrir a un coach o recurrir a un psicólogo para que lo asista y trabajar en forma interdisciplinaria. Entonces, el diagnóstico va a ser fundamental para saber hasta dónde llegamos con nuestras competencias profesionales, pero tenemos que tener ciertos indicios para poder saber a qué colaborador y a qué consultor nos acompaña en el proceso. Allí veo que están preguntando si ellos son socios, estas dos personas. Bien, vamos, Pati, a una cuestión que es básica, y este es el ABC de toda empresa familiar. Fíjense que estas personas, por empezar, estaban en la empresa, o sea que impactaban en lo que es la gestión. Por el otro lado, son familia, y como veíamos, el impacto de dejar a tu papá o a tu tío fuera, tal vez uno lo pueda manejar y sabe por qué lo hizo, pero tus nietos, tu mamá, tu cuñada y el resto de la familia muy probablemente tenga cosas que decir acerca de esa decisión. Y por el otro lado, esta pregunta que haces vos, Pati, es clave. Estas personas eran socios dentro de la empresa familiar. De hecho, tenían una participación accionaria de cerca del 51%. Entonces, fíjense que la primera cuestión que tenemos que saber en la empresa familiar es que es un sistema. Un sistema que está vinculado uno con otro. ¿Y esto cómo lo vemos reflejado? Estas dos personas eran socios. En la propiedad, ¿qué es lo que pasó? Se corrió el riesgo muy importante de que la sociedad se fragmentara. En un pueblo chico, estas dos personas, cuando les pasa esta situación, van y lo comentan en un bar, y de ese bar había un amigo que a su vez tenía un conocido que era abogado, y para un abogado este era un plato, una torta muy jugosa donde podía participar. Entonces empezaron a meterse en esta bomba que había estallado para tratar de ver cómo disolvían esa sociedad o cómo hacían para defender los derechos de estos dos socios. Se paralizaron las decisiones. Ustedes saben que para comprar un camión, para sacar un crédito en el banco, los socios tenían que firmar. ¿Qué les parece? ¿Que estas dos personas les iban a firmar un cheque, iban a firmar un banco? La empresa prácticamente estaba paralizada. Por el otro lado, dentro de la empresa, empeoró el clima laboral. Mejoró para pocos, pero empeoró para muchos. Imagínense una empresa tradicional de más de 65 años, empleados, que hacía que estaban 30 años trabajando para esta empresa. De repente vieron de que para un día, para el otro, habían sacado a los dueños, con los que ellos los habían acompañado y habían hombreado bolsas juntos. De repente los habían sacado. Imagínense la tranquilidad que tenían estas personas. Empezaron a decir, che, si los echaron a los viejos, ¿qué certeza tengo yo que mañana o la semana que viene no me pasa a mí? Y después empezaron a tomar posiciones, el bando de los que estaba a favor de los más grandes con el bando de los que estaba a favor de la decisión que se había tomado. O sea, esto llevó a una implicancia a que empezara a haber conflicto que antes no lo había dentro de la empresa. El gerenciamiento del liderazgo de la empresa empezó en crisis, o sea, ellos tenían que manejar de repente todas las operaciones del negocio, pero no estaban preparados para manejar la emocionalidad de todo lo que estaba pasando. Y esto hago ahí un pequeño comentario. Hay clientes que me dicen, mirá, Claudio, yo no tengo problemas en gestionar esta empresa. Lo que sí me preocupa y no lo puedo hacer es gestionar las emociones de mis miembros familiares. Entonces, alguien que trabaja dentro de la empresa familiar y que llega a ocupar un puesto gerencial
tiene que manejar herramientas necesariamente de inteligencia emocional, tiene que conocer cuáles son estos principios básicos de las empresas familiares para poder gestionarla eficientemente. O sea que es parte de la descripción del puesto y la responsabilidad de un gerente general familiar manejar inteligencia emocional, por ejemplo, o tener en algún que otro momento un asesoramiento acerca del manejo de las comunicaciones, de coaching, ¿sí? Lealtades cruzadas, esto ya hablamos, y empezó a generarse un impacto en la rentabilidad. O sea, esto tuvo un impacto negativo, los empleados estaban concentrados en otras cuestiones, los miembros familiares también no estaban al 100% para gestionar la empresa, no se firmaban cheques, no se podían tomar operaciones y la empresa empezó rápidamente a perder el impulso que tenía. Pero vamos al lado de la familia. Se fragmentó la familia. Los nietos, ¿se acuerdan que yo les decía que esta tercera generación decía, tenemos que empezar a pensar en que los nietos trabajen acá? ¿A ustedes les parece que los nietos con este panorama sentían alguna motivación? Empezaron muchos a recriminarse a su tío por la decisión que había tomado. Empezaron también a la madre a hablar con sus hijos y a tener una posición muy severa frente a esta situación. Uno de estas personas mayores terminó literalmente a la semana internado en un psiquiatra fruto de esta situación. Empezó a comenzarse a pensar en la división de la propiedad, se aumentaron las negaciones negativas y fundamentalmente se perdió un valor que es muy importante dentro de las empresas familiares. Se quebró la confianza. Imagínense para repuntar esa situación. Entonces, en definitiva, cuando nosotros estamos trabajando con una empresa familiar, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy responsables y estar pensando todo el tiempo en esta interacción de este sistema, la propiedad, la empresa y la familia. Claudia, hace unos minutos María Isabel nos hacía una pregunta como Sí. para sumarle una complicación más a este sistema. Ella ponía, ¿qué pasa cuando el consultor de la empresa familiar forma parte de la familia? Bien, y ahí está una de las competencias y habilidades que tiene que tener un consultor de empresas familiares. Tiene que verse realmente involucrado. Y por eso ya vamos a ver que esta es una consultoría de alto valor agregado, porque ustedes en una reunión donde sucede un acontecimiento de esta naturaleza no pueden mirar el reloj y decir son las 9 de la noche, me tengo que ir, cumplí mi horario. Evidentemente no. Entonces uno tiene que comprometerse y, por supuesto, no perder la objetividad, pero tiene que sentirse parte de la familia y tiene que tomar el compromiso de apuntar a la rentabilidad de la empresa familiar y también brindar todas las herramientas para la armonía. Que no quiere decir obligarlos a trabajar todos juntos. Muchas veces tenemos que tomar la decisión y ayudarlos a desunirse en el plano empresarial para unirse en el plano familiar. De hecho, hemos escuchado muchas veces a hijos que me decían, Claudio, quiero recuperar a mi padre. Y tenían una fortuna montada, pero no querían seguir trabajando porque habían perdido su vínculo con el padre. Así que fíjense la rentabilidad, el compromiso que tenemos que tener cuando trabajamos con este tipo de empresas. Entonces, vamos a hacer una especie de síntesis acerca de cuáles son las particularidades y los desafíos en la empresa familiar. Es un sistema, si tocamos alguno de ellos, necesariamente el resto se ven afectados. Acá se tocó la gestión, impactó en la familia, impactó en la propiedad. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones grosas, digamos, decisiones profundas, tenemos que estar evaluando cómo va a impactar en el resto de los sistemas. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Escuche. Sí. Sí, aprovecho, Claudio, un segundo, Sí. que Ivonne acá me dice que ya había hecho varios comentarios. Traten, cuando hagan comentarios o consultas, de poner enviar a miembros del panel o enviar a todos los participantes, así todos los pueden leer. Si no, les leo solamente yo. Ivonne había escrito Ivonne. La gran diferencia es el grado de profesionalización de la empresa en la medida en que se hace cada vez más compleja. Después puso, al padre y al tío hay que ubicarlos en un rol más adecuado como consejeros y que no participen en la gestión. Es lo mejor que los hijos trabajen en otras empresas para tomar experiencia y luego sí ingresar en la empresa familiar siempre y cuando cumpla con las necesidades de la empresa. Ese era el comentario que había mandado Ivonne. Bien.
Perfecto. Fíjense, en la empresa familiar, esto es un arte. No hay una regla escrita acerca de qué es lo mejor para una u otra empresa. Esto depende de la cultura y del contexto. Y depende también de los valores que maneje, los valores, me refiero a los valores morales que maneje el consultor. Entonces, aquí es fundamental tener en claro de que esto es un proceso, y en el protocolo familiar que vamos a hablar en las próximas filminas empieza a tratar de anticiparse a todos esos problemas que sabemos que pueden llegar a pasar dentro de la empresa familiar. Bien, perfecto. Allí veo otra pregunta que dicen si es posible armonizar el plan de vida personal de la familia con el plan estratégico de la empresa familiar. Eso es clave. De hecho, cuando yo enseño estrategia de la empresa familiar, uno de los puntos fundamentales es tratar de ver cómo se construye una visión familiar y cómo uno es capaz de motivar a los miembros familiares para que expresen sus sueños y ver si eventualmente pueden ser integrados en el proyecto familiar. Y hay que pensar que no solamente se puede pensar en el proyecto familiar con la única unidad de negocio que actualmente se tiene, sino de que se puede abrir una unidad de negocios adicional. En el caso de una empresa, por ejemplo, que vende materiales de la construcción, uno de los hijos podría abrírsele una unidad de negocios en otra localidad, podría hacerse cargo de la logística o podría abrirse un nuevo producto que tenga una relación indirecta con la empresa. Pero ese es un tema bastante amplio, pero créanme que hay herramientas y es fundamental esto de tener una visión compartida y de alinear la estrategia de la empresa con la estrategia, con las visiones individuales y los intereses individuales, ¿sí? Entonces, vamos a esto siguiendo con lo que son las particularidades y desafíos. Muchas veces la mejor solución racional no existe. Se debe buscar la solución adecuada para la cultura y situación de la empresa familiar. Entonces, podemos decir, bueno, ¿qué hacemos, Claudio? Y el tema es depende. Necesito tener más elementos acerca de qué tipo de familia es, cuáles son los valores que tiene, cuáles son las interrelaciones. En un caso sería mejor apuntar y poner todas las fichas en la unión, y en otros casos sería mejor comenzar con un proceso de desunión empresarial, pero esto depende de la cultura de la familia. Y aquí hay una cuestión que para mí es crítica: los cambios deben ser graduales, porque si no se corre el riesgo de generar un gran problema con los diferentes partes del sistema. Los conflictos siempre van a existir, los intereses contrapuestos de la familia versus la empresa. Hay que tratar de equilibrarlos, hay que tratar de hablarlos y consensuarlos y fijar reglas claras. Y en esto hay veces que es frustrante para el consultor que presenta una situación, una propuesta muy elegante, pero que el resto de la familia no la aprueba, y precisamente es porque tenemos la mejor de las herramientas, pero desconocemos totalmente la cultura de la empresa familiar. Entonces, esto es fundamental, finalmente, que debemos tener muy en cuenta las tradiciones, las ideas y las expectativas familiares para resolver las cuestiones de la empresa. Entonces, ya vamos a ver, cuando empezamos un abordaje en la empresa familiar, se empieza por el principio, es empezar por la visión, es empezar por los valores y es empezar por tener reuniones individuales con los miembros familiares para saber cuál es su percepción de ellos mismos de cara a la empresa y de ellos mismos de cara al futuro. Entonces, los desafíos que tenemos en la empresa familiar, fíjense que tenemos dos ámbitos, la familia y la empresa. Y en esto hay una situación de máxima, que en las familias que nos querramos todos, ¿sí? Y que en la empresa estemos ganando el mayor dinero posible. Una situación aceptable es que en la familia trabajemos juntos, nos llevamos más o menos, brindamos un buen pasar, ¿sí? Y ahí estamos. Y finalmente la peor situación es donde perdemos plata y nos llevamos de pelos con los miembros familiares. Entonces, el desafío es que hay muchas veces que tenemos que saber que el máximo no vamos a poder llegar y que hay que hacer inversiones emocionales. Esto es, tal vez perder un poco en rentabilidad para poder acompañar en la unión e ir construyendo las bases
para que la familia pueda trabajar junta y que pueda profesionalizarse. Y ya vemos que es clave en qué colaboramos como consultores es tratar de establecer procedimientos y sistemas que ayuden a la familia a encarar los dobles desafíos que tienen, tanto los emocionales como los desafíos laborales. Allí veo que hay algunos comentarios acerca de que es muy importante quien ejerce el liderazgo, eso es fundamental, y tenemos que tratar de leer cuál es ese estilo de liderazgo y tratar también de identificar potenciales líderes que pueden existir dentro de la empresa familiar. Y fíjense que puede haber un líder espectacular para la gestión, pero que no sea el mejor de los líderes para la conciliación. Y allí es donde aparece un órgano de gobierno que se llama el Consejo de Familia, que va a estar manejando y va a estar interviniendo en las cuestiones emocionales y vinculares. Entonces puede haber, digamos, un liderazgo diferente según el ámbito en el cual estemos trabajando. Entonces, este modelo está muy bueno, que es la empresa familiar de Nogales, que es muy claro y muy sintético acerca de cuáles son las competencias que tiene que tener una empresa familiar. Entonces, acá vamos a ver en este gráfico que todas las empresas tienen la capacidad emprendedora, es decir, tienen una idea, empiezan a vender un determinado producto, ¿sí? Empiezan a captar oportunidades y este dueño tiene que lograr producir al menor costo, gastar lo menos posible en administración, va a empezar a delegar, a incorporar gente, entonces el negocio empieza a crecer. Entonces ya no te alcanza con ser un visionario, con estar captando negocios, sino que tenés que lograr la cohesión interna. La cohesión interna es ya están empezando a trabajar los hijos, entonces hay que lograr que los hijos se comprometan con ese proyecto familiar si queremos que la empresa familiar tenga continuidad. Si los hijos no van a seguir, tenemos que lograr que alguien se comprometa y genere esta cohesión interna que le permita a la empresa a trabajar como un todo. Allí preguntan cuando trabajan varias familias, y esto es todavía más importante, lograr la cohesión interna, definir hacia dónde se quieren ir, hacia los valores, porque las rupturas empiezan a partir de la segunda, cuando empieza el denominado consorcio de primos, porque entre hermanos nos podemos perdonar determinadas cosas, pero entre primos ya la identidad es menor, y la identidad cultural ya también es diferente. Hay algunos que son más emprendedores que otros, hay algunas familias que son más conflictivas que otras, entonces es fundamental lograr pasar a la capacidad de la cohesión interna. Y esto lo desarrollamos puntualmente con la definición de la visión, la misión, los valores y trabajar con la familia en esos aspectos. Ahora, fundamentalmente logramos la cohesión, ¿sí? Estamos haciendo buenos negocios, pero para asegurar la continuidad de la empresa no alcanza con que nuestros hijos estén comprometidos. Tienen que estar profesionalizados, tienen que tratar de lograr hacer buenos negocios, de liderar a la gente. Entonces aquí viene la parte donde hay que transmitir el valor. Tenemos que lograr que esta empresa persista en el tiempo y la única manera es formando y desarrollando a aquellos miembros familiares que van a continuar con la gestión de este proyecto. Y finalmente, una cuestión que también es importante es la parte legal. Tenemos que lograr los mecanismos para, si eventualmente hay un divorcio, si el día de mañana fallece una de los dueños y comienzan las disputas patrimoniales, esto puede hacer que penda de un hilo, independientemente que haya habido una excelente gestión y que hayan captado negocio y que estén lo más unidos, cuando empieza a haber dinero de por medio y no está estructurado correctamente puede generar un problema. Allí veo que hay una pregunta: ¿este tipo de emprendimiento considera que son la mejor incubadora de empresas? No entiendo, Elsa, la pregunta. No sé, Elsa, si quieres que te active el micrófono, puedes poner la manito, o si quieres explicar en el chat la pregunta para que podamos comprenderla un poco mejor. Si no, mientras tanto seguimos y Elsa nos puede ir escribiendo. Perfecto. Elsa, cualquier cosa nos escribes.
Entonces, ¿qué herramientas existen para manejar a las empresas familiares? Una que es fundamental es el protocolo familiar. Básicamente este protocolo familiar va a ser un conjunto de reglas que permiten regir la relación entre los diferentes actores de la empresa familiar. Esto es, los propietarios, los miembros familiares, cómo se hace para ingresar dentro de la empresa familiar, qué pasa si un miembro familiar no tiene buen desempeño, esto de la confianza que muchas veces, como son hermanos, no es transparente la información, porque total hay mutua confianza. Entonces todas estas cuestiones quedan reflejadas en un reglamento que vamos a armar junto con la familia. Entonces, el protocolo familiar lo que debería lograr fundamentalmente es asegurar la continuidad de la empresa, y aquí hay una palabra que es clave, que el protocolo, más que una herramienta contractual, debería ser un pacto. Y esto yo me imagino, ¿vieron las películas cuando dos hermanos o dos amigos dicen, hacemos un pacto, y se cortaban la mano y se tenían su sangre y se daban la mano? Básicamente, cuando estamos construyendo un protocolo familiar, el consultor tiene que liderar el proyecto de la manera tal que la familia se sienta involucrada y sienta que ese proceso de protocolo es lo que va a asegurarles la continuidad en el tiempo. Una herramienta fundamental, esto es lo que preguntaban, tenemos que lograr a través de este protocolo que la empresa sea atractiva para la familia. No es que sea un cargo trabajar dentro de la empresa familiar, sino que sea una situación que nos mueve a trabajar dentro de la empresa familiar, y fundamentalmente tenemos que lograr que la familia esté profesionalizada en todo momento. Un modelo de comunicación interna es que les permita a los miembros familiares empezar a hablar. En este espacio del protocolo familiar que nos reunimos quincenalmente, fundamentalmente es tirarles temas a la familia de reflexión y moderarlos y coordinar para que empiecen a hablar de temas que están debajo de la alfombra y que muchas veces no se han hablado. Y en un protocolo se establecen un conjunto de metas, tanto para la familia como para la empresa. Allí veo que hay una pregunta. Lo que he visto en la Argentina es que en las empresas familiares hay mucha informalidad, no llevan el control de stock. Perfecto. Una de las principales trampas de la empresa familiar es creer en la confianza. No, nunca va a pasar nada. Y empiezan los problemas cuando tal vez no desconfía un hermano del otro, pero sí empieza a desconfiar la cuñada o el familiar político de que mirá, tu hermano se compró un auto y vos trabajás más, y nosotros nunca nos vamos de vacaciones, y ahí empieza un ronroneo que termina impactando fuertemente. Entonces, en el protocolo familiar se va a buscar de lograr que se formalicen ese tipo de situaciones. La delegación, que veo que hay allí otra situación, es también otro de los problemas, en que se sienten inmortales. Nunca creen que les va a pasar nada hasta que finalmente pasa. Entonces también en el protocolo se estipulan cuáles son los mecanismos de delegación, cuáles son los mecanismos de sucesión, cuáles son las edades en que comienza a pensarse en un retiro de los fundadores. No solamente consiste en decir, bueno, se van de la empresa familiar, sino es qué actividades van a desarrollar, qué sueldo se les va a dar, no qué sueldo, sino qué reconocimiento se le va a dar, cómo se le va a brindar información como socio, cómo se van a distribuir utilidades. Todo eso queda estipulado en el protocolo familiar. Y en esto que menciona allí Isabel es clave, que como latinos nos cuesta muchísimo cumplir normas, entonces es fundamental que durante el proceso del protocolo logremos, y es la habilidad del consultor, que la familia se comprometa con aquello que están disponiendo. Ahí hay un par de preguntas un poco más técnicas, digamos, con respecto al tema del protocolo. Por ejemplo, Patti consultaba si se establece como un documento independiente o si se liga a los manuales administrativos de la empresa o queda solo en un acta de reunión. Y después también Sandra consultó cuánto lleva generalmente conformar el protocolo. Bien, el protocolo es un contrato, ¿sí?, que tiene Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica un contrato tiene validez entre las partes que lo han firmado.
todas las cuestiones son vinculadas a lo societario. Si esto se vuelca en los estatutos de la sociedad, se vuelven oponibles a terceros, ¿sí? Y luego, o sea, fíjense la importancia y la relevancia que tiene esto. Es un contrato que puede ser esto se firma incluso frente a escribano público y puede ser utilizado para hacer cumplir las pautas que están dispuestas allí en el protocolo. Pero fundamentalmente apuntamos a que tiene que ser un pacto. Y un proceso de redacción de protocolo lleva aproximadamente unos 10 a 12 meses y va a depender del grado de complejidad que tenga la empresa familiar y a las situaciones que se vayan presentando. Les cuento un poquito más acerca del caso de esta empresa que habíamos visto de los 65 años. Ustedes van a decir, Claudio, ¿cómo haces para venderle la consultoría a una empresa, ¿sí?, que ha estado creciendo sostenidamente? Los dueños son muy personalistas y creen que ellos tienen que estar encima de todos. La empresa era un monstruo, habían logrado un conglomerado de más de 5 empresas, ¿sí? La rentabilidad era muy satisfactoria. Si bien había un organigrama, pero no había una estructura profesional formada, ¿sí? No había mandos medios. Y por el otro lado había una competencia entre varias ramas familiares. Y muchas veces nos pasa que no quiere la familia abrir los problemas, más cuando son de localidades chicas, al exterior. Entonces, es ahí donde empieza el problema, cómo uno aborda o cómo sensibiliza para que esta empresa no le explote la bomba, ¿sí? Y por el otro lado, que a uno lo puedan llegar a contratar, digamos, para ayudar en la gestión. Entonces aquí hay una cuestión que es fundamental, que es el diagnóstico, que por supuesto que acá hacemos una introducción, pero hay herramientas que en ese libro que les comentaba están muy claras y muy concretas, con preguntas específicas y nos hacen ver cuál es el estado de la empresa familiar, y después nosotros con nuestra experiencia hemos agregado algunas otras cuestiones para desarrollar este modelo. Entonces la pregunta es, ¿cómo meter en la agenda de los ocupados empresarios los temas de supervivencia y largo plazo de la empresa familiar? Si le decimos a estos tipos que están en la operativa, che, hay que trabajar, bien, ya después les voy a anotar en el chat el nombre del libro. ¿Cómo hacemos para sacarlos del operativo y les decimos hay que trabajar en la cohesión de la familia? Hay que trabajar en la profesionalización y muy probablemente te saquen corriendo, digamos, para ser coloquial. ¿Cómo hacer entender que para que la empresa sea sustentable no solo se trata de rentabilidad y generación de negocio? Te pueden decir, Claudio, yo estoy haciendo muy buen dinero, no me vengas a vender algo, ayúdame a salir a vender más, a ganar más mercado, no me vengas con esto de la familia, lo hemos resuelto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacerles entender eso? Y cómo lograr visualizar el estado de situación en un lenguaje que sea comprensible para el empresario y lo llame a la acción. ¿Cómo hacemos? Y cómo poder mostrar resultados cuando se trata de proyectos de mediano y largo plazo. Muchas veces es frustrante como consultor que los estás ayudando en la cohesión, estás ayudando a construir toda una estructura para evitar estos problemas en el futuro y te piden resultados. Entonces, la herramienta de diagnóstico que les voy a mostrar en este momento nos sirve de mucho. Fíjese acá, si te parece, discúlpame, si te parece vamos a generar un poco de intriga con respecto a la herramienta de diagnóstico. Ya he visto que algunos participantes tuvieron que retirar, uno se tuvo que retirar más temprano, Mauricio desde Ecuador, y me dejó avisado, me pidió disculpas, me agradeció y le dije que mañana les vamos a estar enviando a todos la grabación de esta charla, a todos los que están presentes, y la presentación que está usando Claudio. Si les parece, si te parece, Claudio, les voy a pasar en este momento por el chat a todos el link de nuestra encuesta de satisfacción. Les va a tomar 1 minutito y medio, 2 minutos responderla, así ya dejamos eso y seguimos con las últimas filminas que tiene Claudio para mostrarnos, ¿sí? Ahí les dejé en el chat el link de la encuesta para que se tomen 2 minutitos para responderla y seguimos, ¿sí?
Bueno, vamos a seguir. Ahí mientras tanto Claudio les está pasando el nombre del libro que consultaban. Hay algunos que todavía no han respondido a la encuesta por lo que vemos, pero bueno, tienen el link ahí, se los voy a seguir pasando al finalizar para que lo puedan tener. Es muy importante para nosotros que respondan la encuesta. Muchas gracias, Pati. Así podemos tener en cuenta sus consideraciones y sus opiniones para organizar nuestras próximas conferencias. Así que dense unos minutitos antes de retirarse de la plataforma para completarla. Si te parece, Claudio, te dejo seguir tranquilo ahora. Tenés el micrófono desactivado. Perfecto, ahí estamos. Entonces, vamos a tratar de lograr con un cuestionario, indagar las diferentes competencias necesarias de la empresa familiar y se procura hacer participar a la mayor cantidad de miembros familiares que tengan algún conocimiento, injerencia o interés dentro de la empresa familiar. Es decir, no solamente aquellos que están trabajando dentro de la empresa familiar, sino también a otros miembros que eventualmente pudieran hacerlo en el futuro o que puedan llegar a tener alguna participación. Ya vimos la importancia de la familia dentro de este sistema de empresa familiar. Luego se busca generar un debate de sensibilización y concientización a través de las preguntas formuladas. O sea, no solamente es que vamos a hacer las preguntas, sino que vamos a, en función de los resultados, hacerle debatir a la familia. A ver, vos, ¿por qué opinás tal o cual cosa? ¿Por qué creen que tal o cual situación es problemática o les podría traer algún tipo de problemas en el futuro? Y fundamentalmente tenemos que tener un diagnóstico consensuado y que sea entendido por los miembros familiares participantes. Esto que yo les explicaba del modelo de competencias es fundamental que también se lo expliquemos a los miembros familiares para que sepan de qué estamos hablando. El resultado de este diagnóstico es este que vemos acá, un tablero de control de empresas familiares, donde se evalúa los diferentes ámbitos que una empresa familiar debería ser capaz, digamos, tener competencias para ser sustentable en el tiempo. Fíjense en este caso que en el ámbito del negocio, a la empresa familiar le da un 4, esto que está en verde, y luego hay otros que el ámbito sucesorio, por ejemplo, le da 1,50. Así que allí no había nada de planificación acerca de lo que era la sucesión. El ámbito patrimonial, esto es en relación a la rendición de cuentas, a la distribución de utilidades, a la reinversión y el grado de satisfacción del manejo de las reinversiones, daba muy bajo. Y para mí una gran satisfacción fue cuando nos juntamos con un empresario que era brillante haciendo negocios y me dijo: Claudio, me preocupa que me está dando en amarillo. ¿Y por qué hay varias cosas que están en rojo? Los balances le estaban mostrando que el tipo era un fenómeno y que la rentabilidad era absoluta, y él estaba focalizado en seguir haciendo negocios. Pero fruto de este tablero de control, que es muy fácil de entender, él enseguida vio los rojos, el lenguaje que está acostumbrado a manejar, y dijo: Claudio, ¿qué hay que hacer para mejorar esta situación? Entonces, a partir de ahí, da pie para comenzar a trabajar en cada uno de los ámbitos y luego para poder ver el tema de poder tener una medición a futuro a medida que vamos avanzando en el proceso. Entonces, un consultor, ¿qué habilidades tiene que tener fundamentalmente? Tiene que ser todoterreno, y yo diría que tenemos que tener la capacidad de docencia y la vocación de enseñar. Son competencias obligadas. Tenemos que persuadir, tenemos que lograr indagar, tenemos que lograr explicar la importancia de determinados temas, de por qué se tienen que llevar a determinadas situaciones. Nosotros no damos las soluciones, nosotros damos herramientas y ayudamos a la familia a reflexionar, a tomar decisiones en conjunto. Investigación y la búsqueda de nuevos conocimientos. Es muy complejo el tema de las empresas familiares y uno nunca termina de aprender todo lo que quisiera y todo lo que hay disponible. Entonces, esto te tiene que apasionar y permanentemente uno está buscando más y más información y va aprendiendo con los procesos que va llevando. Para mí es muy desafiante porque doy clases cada 6 meses de consultoría de empresas familiares, estrategia,
y cada 6 meses estoy renegando, cambiando las filminas, porque quiero volcar aquello que he aprendido y lo que hemos compartido con otros colegas o cosas que he ido incorporando y que han sido herramientas que considero que han dado un buen resultado en empresas familiares. Así que esto no se termina nunca. Y una cuestión que es fundamental, el trabajo interdisciplinario. Por eso yo los convoco a ustedes, que es, como les decía al inicio, esto es tender un puente para que ustedes hagan eventualmente consultas a mí o entre ustedes, porque la problemática de la empresa familiar es, lamentablemente no hay un libro, o afortunadamente porque lo hace más entretenido, que tenga las 1000 respuestas de las empresas familiares. Esto no se termina nunca. Necesitamos muchas veces compartir con un profesional de nuestra confianza que nos ayude en el ámbito de la propiedad, en el ámbito societario. Muchas veces tenemos que recurrir a un coach, tenemos que permanentemente estar aprendiendo de otras disciplinas para poder hacer mejor nuestro trabajo y saber decir, hasta acá llego, hasta acá sé y acá necesito que me acompañe otro profesional. Entonces, quería destacar una cuestión que es fundamental acerca de lo que son los tipos de consultores. Olvidémonos en la consultoría tradicional, que era uno llegar y decir, a ver, ¿cuál es la solución? Esto es el consultor experto. Llegamos, acá es este problema, mira, acá tenés la solución, y uno se va y los deja, digamos, con la respuesta ya resuelta. Cuando trabajamos con empresas familiares, todo el tiempo tenemos que estar ayudándolos a construir estructuras, es decir, órganos de gobierno que estipulen cómo se toman las decisiones, ayudarlos a la familia a dialogar, a buscar el consenso, a saber cómo se tienen que reunir, cómo se hace una reunión efectiva, cómo se toman decisiones, cómo se hace un seguimiento de las cuestiones que se estipularon en las reuniones. Todo el tiempo tenemos que ayudar a desarrollar competencias, habilidades y a enriquecer en competencias a la familia empresaria. Vamos a hacer una breve digamos, resumen acerca de cuál es un producto estratégico de empresas familiares. Ustedes probablemente hacen consultoría y cada vez más se está volviendo más y más competitivo el mundo de la consultoría. Entonces, cuando uno comienza y sabe que en el mercado hay 80 o 90% de empresas que son familiares, que se llevan el 50 o el 60% de la torta del valor agregado de las sociedades, digamos del PBI, entonces tenemos que empezar a trabajar en una materia que está poco difundida hasta el momento, y lo poco que está muchas veces no es tan comprometido o tan, digamos, detallado en el trabajo. Entonces, uno tiene esta estrategia para comenzar a diferenciarse y ofrecer un producto que hace muchísima falta y que todavía no está muy desarrollado por el lado de la oferta. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de tener un nuevo producto, y luego cuando ustedes entraron a una empresa familiar donde han ganado la confianza, donde empiezan a colaborar en construir la visión, en construir acuerdos, a desarrollarse, muy probablemente la consultoría con la que ustedes están trabajando la terminan aplicando dentro de esta empresa familiar. La fidelización que se logra con este tipo de procesos es muy grande, por supuesto si se ha hecho un buen trabajo y uno se comprometió. Y además, a partir de acá, genera un boca en boca muy importante. Entonces, es una estrategia a seguir como producto de consultoría. Y finalmente, y ya vamos cerrando, siendo las 11 menos cuarto de la noche acá en Argentina, la pregunta es cómo llegar a clientes si es un producto que todavía no está muy desarrollado. Y esto, ustedes tengan en cuenta la posición de dos vendedores que mandan a una isla a un vendedor de zapatos. Llega a la isla y ve que todo el mundo anda descalzo, entonces vuelve y dice, señores, acá no hay plata para hacer, no podemos vender nada porque todo el mundo anda descalzo. Mandan a otra persona y dice, muchachos, acá hay un mercado impresionante, nadie usa zapatos.
Entonces, acá lo que había que tratar de concientizar a esa gente que no usaba zapatos, que el hecho de usar zapatos les va a permitir caminar cómodos, sin dolor en los pies, sin clavarse espinas. Y el tema de las empresas familiares es exactamente igual. No saben que hay un producto que ayuda a mejorar el clima dentro de la empresa familiar, las hace más sustentables, las hace más rentables y profesionalmente a uno, al menos a mí, lo hace sentir muy satisfecho el hecho de poder estar agregando ese valor. Entonces hay que despertar la necesidad, es sensibilizar, mostrar a través de estos videos, contarles situaciones de empresas de que eran muy rentables y que luego han fracasado por cuestiones vinculares, y todos vamos a encontrar un ejemplo muy cercano. Entonces, las charlas de capacitación y o sensibilización son fundamentales. Si ustedes forman parte de un consejo profesional o tienen llegada a alguna sindicato de empresas, es fundamental que puedan dar charlas para despertar el interés y comenzar a sensibilizar en la temática. Incluso los gobiernos, una vez que ven la importancia de esto, empiezan a tomar parte en el asunto y empiezan incluso a subsidiar qué es lo que ha pasado acá en Argentina y es lo que está pasando ahora en Paraguay, y de los cuales estamos formando parte. Alianza con consultores de empresas. Si ustedes tienen este producto de empresas familiares y hay otras consultoras que tal vez no tengan este producto, pueden sinergizar. Ustedes pueden ofrecerle este producto e introducirlo en las clientes de estas empresas, y a su vez cuando ustedes fidelizan una empresa familiar pueden apalancar y sugerir a otros consultores que van a confiar en ustedes, que si lo recomiendan es porque deben ser buenos. Afiliación a entidades específicas. Es bueno de que puedan formar grupos de consultores o formar parte en una universidad como cuerpo docente para comenzar a hacerse reconocidos en la temática. La publicación de artículos en revistas, diarios y newsletters es fundamental. Esto es lo que cuando se implementó acá en Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo y en su momento fue la Universidad Siglo XXI, comenzaron a buscar espacios en los medios, sacamos artículos en diarios, nos hacían entrevistas por radio, haciendo que la temática de las empresas familiares sea conocida. Y una cosa que es fundamental, y con esto cierro, es que la confianza en la persona que desarrolla el proceso es clave para entrar a una empresa familiar. Ustedes tienen un activo enorme y con esto no lo tienen que desaprovechar. Tienen que ganarse esa confianza con el conocimiento y el compromiso de entregar todo para lograr que esa empresa familiar sea sustentable en el tiempo, que sea armoniosa y que sea rentable. Así que bueno, hasta aquí llegué con mi presentación. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si no ya voy escribiendo mi email para que estemos en contacto. Bueno, muchas gracias, Claudio. La verdad que estamos un poco jugados con el tiempo, podemos hacer alguna pregunta, si alguien quiere levantar la manita como para hacer un comentario de conclusión o alguna pregunta para cerrar del todo. Ahí te activo el micrófono, María Isabel. Les voy a pasar también en el chat el link de nuestra encuesta de satisfacción para los que todavía no la hayan respondido. Veo que Elsa también tiene la manito levantada. El resto de las consultas que no alcancemos a sacar ahora se las pueden enviar a Claudio, y recuerden también que el próximo miércoles 9 de marzo, en el mismo horario, Claudio va a estar haciendo nuevamente esta presentación, así que si tienen colegas o compañeros o conocidos que les interese participar, ya están abiertas las inscripciones, así que pueden ir reservando su lugar y confirmándonos para el próximo miércoles. Ahora sí, Elsa, te escuchamos. Hola, Elsa. Hola, buenas noches, Claudio. Hola. Sí, felicitaciones, un tema muy interesante. Te comento que antiguamente no se tenía, o hace poco, no se tenía mucho como valorado al talento, en este caso, digamos, familiar dentro de las empresas, el mismo que en algunos casos también era un poco explotado por la familia, ya que los incluían a trabajar a veces a los hijos y no se le consideraba un sueldo o con todos los beneficios de ley, más vale como era el
hijo o era un familiar cercano, entonces se lo aprovechaba para que trabaje dentro de las empresas. Pero a medida que ya se han ido regulando, aplicándose las diferentes normativas a través de políticas nacionales, se ha ido concientizando también a la familia de que se le debe dar el mismo trato como cualquier empleado o empleador que debe darle al familiar. Entonces, considero que este tipo de charlas y de capacitación familiar debe de ir ganando cada vez más espacio, como lo dice Claudio, porque todavía sí se ve un poco la discriminación de la familia cuando integra o forma parte de este tipo de negocio familiar. Gracias. Perfecto, Elsa. Muchas gracias. Bueno, y ahí, si bien hay algo desarrollado, hay mucho para hacer, y esa debería ser pensar ustedes cuál es su contribución y cómo podrían capitalizar esto para ser los precursores en su propio territorio, digamos. Bueno, ahí se ven también los comentarios que están haciendo, agradecimientos, diciendo que son excelentes recomendaciones para abordar a las empresas. Mauricio, que se había tenido que retirar, volvió a ingresar y también dejó escrito que le sería muy útil que por favor le compartamos el video. Fernando también se tuvo que retirar, te dejó saludos y un gran agradecimiento. La verdad que la diferencia horaria es el único obstáculo que todavía no podemos superar a pesar de la tecnología. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Una vez más, mañana les vamos a estar enviando el video de la grabación y la presentación. Y cualquier cosa nos pueden escribir a info@gdp o a mariana.friede@gdp por cualquier consulta. Y si quieren el link para la inscripción, si alguien necesita el link para la inscripción para el próximo miércoles, también nos puede pedir. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias, Claudio. Y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias a todos. Allí le estaba escribiendo de que esto fue un tendido, un puente, es introductorio. Me apasiona la temática, hay mucho para compartir, así que bienvenidos los contactos y cuando quieran escribirme o tengan alguna consulta, con todo gusto y a disposición para compartir material y experiencia. Así que un saludo desde Córdoba, un gran abrazo y el mayor de los éxitos en su desempeño personal y profesional. Muchas gracias por su atención.